Gracias damos nosotros a nuestro Dios, a nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda nuestra gloria, todo nuestro honor, toda la alabanza es para Él y solamente para Él. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que se encuentra en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, que habla acerca de el valor de tener un compañero. Y no solamente nos vamos a referir al matrimonio, pero está incluido el matrimonio aquí. Es el valor de tener un compañero, y el tema es: mejores son dos que uno solo. Amén. Mejores son dos que uno solo. Así que vamos a adentrarnos nosotros a la Escritura. Vamos a ver las cosas que son obvias, pero vamos a ver también algo más profundo en ello, y vamos a tener en cuenta las grandes cosas, las cosas preciosas y hermosas que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Así que, si me acompañas al libro de Eclesiastés, capítulo 4, en el versículo 9, nosotros vamos a leer de esta manera. Dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero dice: ay de aquel que cuando cae no hay otro que lo levante. Además dice: si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se va a calentar? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Y termina diciendo: un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así que este es en sí lo que es lo que nosotros vamos a leer el día de hoy, y vamos a meditar en ello, y vamos a entrar profundamente hasta donde el Señor nos deja entrar. Y ya recuérdense ustedes que lo que nosotros compartimos es para que nosotros lo tomemos como guía, porque yo no soy ni maestro ni pastor. ¿Quién es el maestro y quién es el pastor? Jesucristo. Amén. Entonces el Señor es quien va a pastorearte, el Espíritu Santo es quien va a enseñarte. Nosotros solamente somos un medio por el cual presentamos la palabra como guía, pero es el Señor quien va a poder entrar, profundizar, trabajar en tu corazón, abrirte la palabra como luz para que tú puedas caminar y tener grandes victorias. Entonces, dice: tienen mayor remuneración por su trabajo. Y estas son las cosas obvias que se hablan. Hay mayor remuneración en el trabajo, y es que cuando están dos trabajando, pues se ayudan mutuamente. Y cuando uno necesita algo, el otro está allí para atenderle, para hacerlo. Un gran maestro, si un maestro puede ser un maestro plomero, un maestro electricista, un maestro carpintero, siempre va a tener alguien que esté con él. ¿Por qué? Porque él tiene todo el conocimiento, pero necesita alguien que esté también junto con él. Y el mayor gozo de un maestro, no importa cuál sea el oficio, es que aquel a quien tiene como discípulo llegue a ser también maestro. Y esto es precisamente lo que hizo Jesús. Jesús vino como maestro y trajo una enseñanza. Dice, pero no estuvo solo. Dice que llamó compañeros, llamó a sus discípulos, aquellos que aprendieron para que después fueran y compartieron también el Evangelio. Ahora, estamos hablando de uno a uno, porque Jesús, aunque tuvo 12 discípulos, él trabajó individualmente con cada uno de ellos. Así, en cada parte nosotros vemos, mayormente cuando habla con Pedro, o cuando habla con Juan, o a veces cuando habla con Juan y su hermano, que les dice los hijos del trueno, que eran tremendos, eran unos jóvenes bien activos, pero también con una fuerza, un vigor, un fuego, ¿verdad? Que muchas veces les tenía que decir, calmados, ¿verdad? Calmados, porque no
no se trata de desbaratar, sino se trata de actuar en sabiduría. Y así también habla con Felipe y habla con Tomás, pero habla con todos y cada uno de sus discípulos en forma individual y también en conjunto. Amén. Entonces tenemos al maestro y sus discípulos. Entonces ahí nosotros vemos dos. Tienen mayor remuneración cuando están juntos. Sí, el trabajo que se hace va a ser mejor remunerado, esto es, va a tener mejor recompensa cuando se hace con alguien, no cuando estás tú solo. Porque también hay cosas que te van a faltar. ¿Cuántas manos tenemos? Bueno, si eres normal, tienes dos. Si no eres normal, pues quizás tienes tres. Pero casi no hemos conocido personas con tres, ¿verdad? ¿Quiénes tienen cuatro? Yo te digo, casi todos tenemos cuatro. Porque casi todos tenemos a alguien con nosotros. Amén. Si tú vas a cargar una mesa, ¿la puedes cargar solo? No. Si puedes, lo más seguro es que no vas a quebrar la espalda. Pero si tienes a alguien contigo, tienes dos manos más que trabajan junto con tus manos y ya son cuatro manos. Y ahora sí puedes llevar la mesa sin mayor problema. ¿Ya ves? Entonces, casi nadie tiene tres manos, pero casi todos tenemos cuatro. Muchos solamente usamos dos. Así que yo te invito a que busques tus otras dos manos. Amén. Dice, si uno cae, el otro le levanta. Y esto también tiene que ver, y espiritualmente, como nosotros estamos hablando, tiene mucho que ver. Cuando alguien cae, es importante que esté alguien con él, que le levante en oración, que le levante con alguna palabra, que le levante para que continúe adelante. Y caer no se está refiriendo solamente a pecado, se está refiriendo a desfallecer, a caer en desánimo, en frustración. Y es cuando tú buscas a alguien, ¿verdad? Como decimos por allí, buscamos nuestro pañuelito, ¿verdad? Sobre quien podemos nosotros descargar, llorar en el hombro, abrir nuestro corazón. Es importante, en todo ministerio es importante que esté alguien junto contigo. Si alguien cae, dice, y está solo, ¿quién le levantará? Pero si tiene alguien con él. Y de nuevo, estas son las cosas obvias. Dice, si dos están juntos, se mantienen en calor. Ahora, si tú nunca has ido de campamento, quizás no te vas a acordar mucho de esto. Porque mayormente las noches son frescas, son frías, si tú estás en campamento. Y si tú tienes a un compañero, espalda con espalda, se van a calentar. Pero si estás solito en tu tienda, pues vas a pasar frío, porque no hay cómo calentarte. Y esto es de nuevo en la parte obvia, ¿sí? En la parte espiritual también tiene mucho que ver, porque nosotros vamos a ir caminando. Dice en la Escritura que si a un leño se aparta de la hoguera, entonces se enfría y se apaga. Pero si se mantiene en la hoguera, dice, el calor mutuo lo hace que siga en gran calor, que no se apague, que no se mengue su calor. Amén. Y dice, unidos ambos pueden resistir el enemigo. Muchas veces nosotros vamos y luchamos solos contra todo tipo de enemigos. Y cuando me refiero a esto, el enemigo puede ser una enfermedad, o puede ser también, de nuevo, algún compañero de trabajo que está contra ti, y tú necesitas a alguien que te respalde, alguien que te diga, vamos a estar juntos. El testimonio que yo doy de ti va a ser mayor que las palabras falsas que vengan contra ti. Entonces eso es importante, ¿sí? Que nosotros tengamos siempre a alguien con quien contar, con quien nosotros poder ir más allá. En el mundo natural, en las cosas naturales, nosotros siempre vemos reyes que buscan alianzas. ¿Por qué? Porque muchas veces un rey solo era presa fácil de otro rey más poderoso. Pero si tenía alianza con otro rey, entonces ya son dos reyes contra un rey.
y tienen más posibilidad de resistir y tener victoria sobre ese otro rey. Entonces las alianzas eran necesarias, eran importantes, y el día de hoy también son de esta manera. Pero de nuevo, estas son las cosas en lo natural. Entonces dice, no es bueno también en la escritura, la misma palabra nos deja saber que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos nosotros entonces al libro de Génesis, y en los primeros capítulos, los 3 capítulos primeros del Pentateuco, o sea de los 5 libros de la ley, en el primero de ellos, llamado Génesis, en el versículo 2, capítulo 2, versículo 18, nosotros leemos que dice el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea. Y por ahí muchos dicen, bueno, es una sirvienta perfecta. No está hablando de quien le sirva, sino de quien sea una ayuda para él. Esto es, quien complemente, no quien te complete. Y ese es un malentendimiento. Tu ayuda idónea no es aquella que te completa, porque si te completa a ti, entonces ella se queda corta. O si tú la completas a ella, entonces tú te quedas corto. Tú debes de ser completo. Ella debe ser completa. ¿Cómo es que yo soy completo? El Señor mismo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, te completa, o sea, te hace completo. A ella es necesario que también le complete, la haga completa. Entonces, tú completo y ella completa, no es que se necesiten porque te falta algo, sino te complementa. Ayuda idónea quiere decir aquella persona que complementa, esto es, que encaja perfectamente para que todo lo que es el engrane, ya sea en el matrimonio, en una sociedad de negocios, ya sea en una amistad, sea quien engrane completamente sin tener fricción. Amén. Vamos a ver más adelante que falta un elemento, pero no voy a hablar de eso que falta sino hasta el final. Ahorita estamos hablando de esto. Entonces, piénsate tú en un engrane y en otro engrane. ¿Sí? ¿Saben qué es un engrane, no? ¿O quieren que...? ¿Sí? Creo que sí entendemos. Entonces, si tenemos 2 engranes, uno puede funcionar y el otro puede funcionar, pero no están funcionando, no están haciendo la obra completa. Entonces, yo necesito un engrane que sea compatible perfectamente, que me complemente para que pueda entonces funcionar junto conmigo para hacer la obra, ya sea de matrimonio, de sociedad, de negocio, etcétera, para que tenga una victoria, o tenga un fin completo. Amén. Entonces, esta es la ayuda idónea. Y también dice en el libro de Proverbios, el que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor de Dios. El que haya esposa haya algo bueno. Muchas personas prefieren estar solas o solteras. Y como dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, pero únete entonces al Señor, ¿verdad? Si eres mujer, Él es tu esposo. Si Él es nuestro esposo, no importa que sea. Amén. Él es nuestro complemento o nuestra ayuda idónea. Porque somos nosotros la iglesia y Él es el Señor. El novio o el esposo, nosotros la esposa. Amén. Junto con Israel. Así que ahí es donde tenemos nosotros esto. ¿Entendimos lo que es ayuda idónea? Amén. Entonces no es alguien que me va a servir, sino es alguien con quien yo voy a funcionar. Entonces de esa forma, como lo explica el apóstol Pablo,
Dice, a esposos, amar a vuestras esposas como a sí mismo, esposas, dense a sus esposos y funcionen de esta manera. Un hogar no puede funcionar si no hay una unidad en quien lo dirige. Y quien lo dirige no es el esposo o la esposa, sino es el matrimonio quien dirige y puede enseñar entonces a sus hijos. Si no, entonces va a haber eso ¿a quién le voy a pedir permiso? ¿A mami o a papi? ¿Quién dobla más rápido la mano? ¿Verdad? Entonces, no se trata de eso. Si vas con mami, mami dice, estamos en acuerdo tu papi y yo. ¿Verdad? Pero si dice, bueno, pues a mí me parece que sí. Entonces va a mami dice que sí, ¿tú qué dices? ¿Verdad? Son tremendos los muchachos. Así que, bueno, ya entendimos. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es importante que tengas tú a alguien que sea ayuda idónea. En la escritura también, en el libro de Éxodo, nosotros vemos que Dios llama a Moisés. Y Moisés le presenta una serie de excusas a Dios por las cuales él no va a ir a libertar al pueblo de Dios. Recuérdense que Moisés ha pasado ya 40 años en el desierto y ha perdido esa fluidez de hablar. Es fácil, es lógico, es entendible que una persona que deja de practicar un idioma le va a costar de nuevo hablarlo, porque mayormente el lenguaje que se hablaba en ese lugar se cree que ha de haber sido el hebreo, en vez de que o el arameo o cualquier otro idioma, pero no el egipcio. Entonces dice, yo ya perdí esa habilidad. Dice, bueno, ahí está tu hermano Aarón y él habla bien. Dice Dios, él habla muy bien, así que él va a ser tu boca y tú vas a hablar por medio de él, porque él te va a entender en el lenguaje que tú llevas, porque es el lenguaje con el que tú saliste, que es el lenguaje que se conoce. Entonces dice, deja que él hable. Entonces Dios provee que si tú tienes algún impedimento, Dios va a proveer quien sea quien te lleve a hacer la obra que Él te ha llamado a hacer. Amén. Entonces, hay siempre un Aarón para ti como Moisés. O tú puedes ser el Aarón para un Moisés. Amén. Entonces, este es lo que está hablando. Dice que, y ustedes tienen allí en su boletín, estamos ahora, cambiamos de sitios históricos, cambiamos ahora a personajes bíblicos en breve. Y me gusta mucho la historia de Aarón. Y Aarón dice que fue hermano de Moisés y María. Y allí en eso te habla profundamente de que él complementaba también, no nada más a Moisés, pero a María también. ¿En qué complementaba a María? En la alabanza, en esa chispa que tenía María para poder llevar, o Miriam, si te gusta, en alguna de sus escrituras dice Miriam, dice para exaltar a Dios, para elevar adoración, para traer esas cosas, porque hermanos, el pueblo de Dios estaba oprimido por muchos años. Y ellos habían pasado, cuando vino Moisés, él ya tenía 80 años. María y Aarón eran mayores que ellos. Posiblemente a lo que nosotros entendemos, María o Miriam era mayor que Aarón y que Moisés. Entonces Miriam, quien tuvo cuidado de ir y seguir la canasta donde Moisés fue puesto en el río, era una muchachita, ya no era una niña de 2 años o de 1 año, sino dice que pudo ir y seguir y darle el informe a su madre. Pero había opresión, ella tendría sus 80 y algo, y Aarón tendría unos 83 por allí, y Moisés de 80. Entonces ya no eran jovencitos, pero habían pasado, Moisés pasó 40 años
en lo que era el palacio y después 40 años en el desierto, pero María y Aarón pasaron 80 años en opresión. Entonces, cuando María ve las obras de Dios, cuando María ve la grandeza del poder de Dios, explota en alabanza, explota en exaltación a Dios, y tomó el pandero y dice que la seguían la mujer y trajo un cántico, el cántico precioso, una adoración a Dios, a la cual se unió también Moisés y Aarón. Así que Dios siempre tiene a alguien que va a hacer tu complemento en la obra de Dios. Y no solamente allí, sino también dice en Proverbios que el hierro se afila con hierro. ¿Sí? Proverbios 27, 17. Vamos ahí al libro de Proverbios. Proverbios 27, versículo 17. El hierro, dice, con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. En el tiempo de los tiempos bíblicos donde se escribió esto, no ibas tú a la tienda a comprar un afilador eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacías? Cogías un hierro y afilabas, ya sea tu asador o tu espada o cualquier otra cosa, le sacabas filo. Era importante. Tú no puedes ir a trabajar con un hacha sin filo, te vas a lastimar, o una hoz, que es con la que utilizaban para cortar el trigo o cualquier otro de estos granos, ¿verdad?, que crecen en espigas. Pero la espada también era importante que tuviera su filo. Pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían con hierro. Entonces afilaban hierro con hierro. Cuando yo voy a cocinar, siempre cojo uno de los cuchillos y cojo el afilador, que es otro hierro, y lo tallo uno con otro. Y si no tengo un afilador, cojo otro cuchillo, y cuchillo con cuchillo, ¿verdad?, se afilan. Y entonces puedo cortar el tomate o cualquier otra cosa que necesite cortar. El hierro con hierro se afila. Pero ahora bien, ¿de qué está hablando esto? Está hablando de amistad y de tener un compromiso, una lealtad, alguien que sea dependiente contigo, ¿sí? Alguien que te busque y tú le busques a él, alguien que vela de una manera celosa por ti y tú por él. Esta es una verdadera amistad, y para esto no hay mejor ejemplo que Jonatán y David. Jonatán, cuando supo las cosas que su padre quería hacer contra David, fue y buscó a David en secreto y le dijo: estos son los planes de mi padre y no son planes buenos. Dice: mejor que te vayas, mejor que huyas. O también en otras ocasiones decía: no hay problema, mi padre no está contra ti, puedes acercarte. Él es alguien que estaba allí y le dijo a David: David, yo sé que Dios te ha llamado a ti a ser rey de Israel, aunque a mí me corresponde por herencia el trono después de mi padre Saúl. Pero yo sé que a ti Dios te ha llamado y yo no voy a quedar como rey, sino tú vas a quedar como rey. Ten cuidado, ten piedad de mi familia, de mi descendencia. Ese es un verdadero amigo. Aquel que está allí. Jesús también habla con nosotros y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce las cosas que hace su Señor, pero os llamaré amigos, para que conozcan todos los planes del Padre. Entonces, esto es lo que está hablando. Alguien con quien tú puedas depender. Y aquí yo hablo contigo. Tú debes de buscar a alguien que sea como ese hierro, para que aguce tu vida, ¿sí? No, tú no necesitas a alguien que te aplaste o alguien que te arrastre en su depresión. Una persona que
que tiene un compañero que siempre está deprimido, pues no creo que llegue a ningún lado. Pero si buscamos nosotros ánimo mutuo, vamos adelante, el Señor tiene un propósito con nosotros. Y aquí puedes hablar de un amigo o una amiga, o puedes hablar de tu esposo o tu esposa. ¿Sí? Es importante, por tanto, encontrar esto. Dice que en la Escritura que no nos juntemos o no busquemos ayuda desigual. Por tanto, aquí es donde vienen las cosas. Si tú tienes amistades que más bien no les interesa nada las cosas de Dios, entonces, ¿a qué te van a arrastrar? ¿A cosas buenas o cosas malas? Te van a arrastrar a cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice, no busques ayuda desigual. Es importante que tú busques a alguien que tenga el mismo deseo, el mismo propósito. Voy a ponerles un ejemplo bien natural. ¿Con quién creen ustedes que un niño que ama los dinosaurios va a tener mayor compañerismo? ¿Con alguien que le gustan las matemáticas o alguien que le gusten los dinosaurios? ¿O alguien que le gusta la música o alguien que le gusten los dinosaurios? Vamos a eliminar completamente a cualquier otra persona que no le gusten los dinosaurios, porque al niño le gustan los dinosaurios. Siempre tienes que buscar a alguien que esté que encuentre, que sea afín a lo que tú buscas. Si tú buscas amar a Dios, buscar a Dios, agradar a Dios, exaltar a Dios, que Jesús es lo mayor en tu vida, no busques a alguien que piense menos, sino siempre busca a alguien a esa estatura o mayor, porque vas a encontrar entonces a alguien que te va a llevar a usar, a ser mejor en lo que tú haces. Amén. Entonces, eso es lo que se está refiriendo. Y en el ministerio, como nosotros vemos en el libro de Marcos, dice que Jesús envió a sus discípulos, no lo vamos a buscar, pero está ahí, Marcos 6:7. Dice que Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 y los envió a hablar de las buenas nuevas. ¿Y por qué hace esto Jesús? ¿Por qué no uno solo? Y aquí yo quiero dejarte saber algo. En todas las cosas del ministerio, Dios siempre te va a poner a alguien contigo para que tú no te llegues a ensorberarse, a que haya soberbia en ti. ¿Sí? Porque es fácil hacer eso. Pero por otro lado es también para que no caigas en frustración. Entonces Dios y Jesús, el Señor Jesucristo envía a sus discípulos de 2 en 2, dice, para que ellos mutuamente esté uno orando por el otro mientras uno ministra, o esté uno apoyando al otro, o esté uno en defensa del otro mientras el otro está exponiendo. Esto es importante. En todo ministerio es importante quien te apoye en oración. Un ministerio sin oración, o sea, un ministerio sin apoyo en oración, hermano, no va a llegar a ningún lado. Todo gran ministerio requiere quien esté allí. Entonces, esto es lo que habla la Escritura y nos deja saber, para que no haya soberbia, para que uno apoye al otro, para que no suba pretensión en ninguno de ellos. Jesús bien pudo haber enviado a todos y mandarlo a los 12 cada uno por su lado y que trajeran noticias, pero no lo hizo así, sino los envió de 2 en 2. Y no nada más allí, sino también en el libro de los Hechos, nosotros encontramos que el Espíritu Santo escoge a Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, y a Bernabé. ¿Sí? A Saulo y a Bernabé para la obra, o sea, para ir al campo ministerial. Grandes empresas de Dios requieren siempre ir con un compañero, nunca es ir solo. Y en esto nosotros tenemos que aprender. Si tú puedes hacer algunas cosas y se mencionará más el nombre de una persona, pero nunca estás solo. Si tú hablas con esa persona, te va a decir, yo tengo a alguien
alguien quien yo dependo. Dice, y esto secularmente, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y es verdad, no es posible que tú hagas las cosas solo. Si tú tienes un gran llamado, el Señor va a llamar a alguien que vaya contigo. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para el viaje misionero a los gentiles. Eso lo encuentras en Hechos 13:2. Es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo es quien escoge. Se menciona más Pablo, ¿no es cierto? Pero no es Pablo, sino es Pablo y Bernabé. Y después cuando hubo un desacuerdo entre Bernabé y Saulo, entonces Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Marcos, Juan Marcos. Y ellos siguen, ya no se habla más acerca del ministerio, pero está Bernabé y Juan Marcos, quien también llevan el mensaje. Ya hay historia acerca de eso, más nosotros conocemos la historia de Pablo y Silas en los viajes misioneros que siguieron, pero el primero fue Pablo y Bernabé. Siempre hay alguien. Y después dice que Pablo llevaba a Timoteo o a Tito o a Filemón. Entonces siempre estaba buscando a alguien para ir con ellos. Y es importante que toda obra del ministerio sea de esta manera. Amén. Ahora bien, regresando nosotros al libro de Eclesiastés, dice que cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Si están separados, tú lo puedes romper. Pero si está unido, es el Espíritu Santo quien mantiene esa unión. Sea tu cónyuge, sea tu amigo, sea tu socio. Si el Espíritu Santo está allí, es quien va a ser el tercer hilo en ese cordel. Amén. Fíjate bien que dice que si está uno solo puede ser roto fácilmente, pero si hay un cordel de 3 dobleces, ¿por qué no habla de 2? Si está hablando todo lo que leímos en Eclesiastés, está hablando de 2, ¿por qué aquí menciona 3? Para que veas que sin Dios tú no puedes hacer absolutamente nada. Amén. Entonces, un matrimonio triunfante es necesario que haya una ayuda idónea, pero también que el Espíritu Santo esté allí. Una sociedad es importante que tenga 2 buenos socios, pero que el Espíritu Santo esté también en esa sociedad. Amén. Toda victoria se va a alcanzar si Dios está presente. Si Dios no está presente, hermano, se va a romper. De alguna forma se va a romper. Pero si hay 3 y el Espíritu Santo es uno de ellos, no hay forma de que sea roto. Amén. Entonces, aquí hay algo precioso, aquí hay algo hermoso. Y quizás no es muy profundo como algunas otras enseñanzas, pero yo creo que esta enseñanza es importante. Saber que el Espíritu Santo está con nosotros, que nosotros no estamos solos y que Dios desea algo bueno para nosotros. Por tanto, nos busca ayuda idónea. Amén. Así que esa ayuda idónea, una vez que la encuentres, no la sueltes, pero que el Espíritu Santo sea tu tercer hilo en ese cordel. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias por la enseñanza, por haber inspirado la palabra. Jesucristo, te pedimos humildemente que tú selles también esta palabra en nuestros corazones, que nos lleve, Señor, al entendimiento de que tu presencia en medio nuestro es importante, no nada más importante, pero necesaria, Señor, para nuestro éxito. Espíritu Santo, así como tú has hablado, así como tú has puesto, Señor, en la Escritura inspirada, también trae a nosotros esa fuerza, esa fortaleza, ese poder, Señor, de unión, para que no sea roto nuestro cordel, sea en nuestro matrimonio, sea en nuestro hogar, sea en nuestros negocios, o sea en cualquier otra cosa que emprendamos, en el ministerio sobre todo, que tú estés presente. Así, Señor, nosotros pedimos y oramos en el nombre precioso de Jesús, para su honra y gloria. Amén.